número 6 por el partido Juntos por el Perú, y a Rosángela con el número 8 de Fuerza Popular. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Hola, Rosángela, qué gusto. Igualmente, gracias, Andrea, por la invitación y Expreso por crear estos espacios de diálogo, de debate de ideas. Igual que gusto, Sigrid, conocerte por este medio. Bienvenidas, chicas. Y bueno, la ciudadanía cada día quiere más propuestas, menos escándalos políticos. Es por eso que en este espacio queremos rescatar la política decente, la política de las propuestas, la política del análisis de datos y, ¿por qué no, tal vez la política del consenso en el caso de que ustedes lleguen al Congreso de la República y tengan que ponerse de acuerdo en algunos puntos? Sin embargo, el día de hoy vamos a desarrollar unos ejes muy importantes. Hemos decidido en el equipo de producción elegir 4 ejes: economía, salud, educación y seguridad ciudadana, para que puedan explicarnos el plan de gobierno. Es por eso que en una de las partes van a hacer el papel de voceras, nos van a explicar qué es lo que está ofreciendo cada uno de sus partidos políticos, y luego hablaremos de los proyectos de ley que ustedes tienen al momento de poder estar en el Parlamento de la República y desarrollar qué es lo que quieren impulsar, por qué quieren llegar al Congreso de la República. ¿Listas? ¿Cómo están? ¿Se prepararon? Sí, en realidad sí es una semana bastante complicada porque ya teníamos, bueno, personalmente armamos la agenda con mucha anticipación y al cortarnos con esta cuarentena total, sin duda nos deja en el aire, ¿no? Muchas de las cosas que teníamos pendientes. Sí, igual, complicadísimo. estamos asumiendo con mucha responsabilidad también las medidas del gobierno. De hecho, ya hemos adelantado cancelar todos los eventos públicos, pero como dice Rosángela, la idea es cuidarnos todos y todas ahora, pero preparadas desde siempre, eso sí. Perfecto, chicas. Y bueno, no solamente buscamos rostros nuevos, también queremos personas jóvenes, capacitadas, y creo que ustedes han estado ya formándose. Y eso es lo bueno, ¿no? Tener juventud fresca y también capacitadas, sabiendo todos estos temas, conociéndolos más de cerca, y eso es lo que estamos esperando todos nosotros. Bien, vamos a iniciar este debate. Les explico, hay 3 bloques. El primer bloque consta de 1 minuto de presentación cada una. En un segundo bloque vamos a hablar de los 4 ejes temáticos ya mencionados anteriormente. Y en un tercer bloque, los proyectos de ley que ustedes van a desarrollar. Bien, iniciamos con quién. A ver, aquí tengo, con orden numérico, con Sigrid. Sigrid, ¿cómo estás? Vamos a iniciar contigo. Tienes 1 minuto para presentarte, contarnos sobre ti, cómo así decidiste participar en política. Adelante. Bueno, gracias Andrea, gracias a la familia de Diario Expreso. La verdad es que me siento muy contenta de estar postulando en un proyecto, viendo los rostros con los que he trabajado, he militado hace ya muchísimos años. Para quienes no me conocen, yo soy Sigrid Bazán, tengo 30 años y milité en el Partido Socialista desde los 17. He estado muy cercana a los movimientos de izquierda, al movimiento social, he salido a marchar durante en realidad casi toda mi juventud y hasta el día de hoy. De hecho, además de mi carrera en ciencia política, yo soy licenciada en ciencia política por la Universidad Católica, tuve trabajos por esta profesión, pero entré a los medios de comunicación también hace ya unos 7 años. Empecé en radio, he trabajado en la prensa impresa y he trabajado también en la televisión hasta hace poco, y creo que en cualquiera de los lugares en los que me he desempeñado he llevado siempre la misma coherencia. Hemos marchado en contra de un indulto que en realidad era manchado con temas políticos y temas y agendas personalistas, que hasta el día de hoy lo vuelvo a afirmar. Hemos marchado en contra de la ley Pulpín, en contra de la repartija, el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos agendas que ahora queremos cambiar. Siento que ya de alguna manera el espacio privado tuvo un techo y ahora queremos hacer más por el país desde el espacio público, así que por eso mi candidatura va con el número 6 de JP. Gracias, Sigrid. Ahora es el turno de Rosángela. Adelante, Rosángela. Tienes 1 minuto para contarnos tu experiencia y por qué postulas al Congreso de la República. Qué gusto, Andrea. Bueno, mi nombre es Rosángela Barbarán, tengo 26 años, voy con el número 8 de Fuerza Popular. Milito en Fuerza Popular, ha sido el único partido en el que estoy y en el que también me voy a quedar, porque abrazo las ideas del fujimorismo, toda la Constitución de 1993, la defensa de la vida, la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la lucha contra la discriminación sin distinción, ¿no? Aquí no importan colores cuando se trata de defender a las mujeres, sino que todas realmente seamos respetadas, ¿no? Yo apuesto para que los políticos hagamos política sin miedo y que cada uno pueda envolverse en este mundo que es tan rico en realidad, y qué bueno que se hayan hacer política después de haber tenido otro espacio. Es importante también que los jóvenes se sumen. Sin duda es una oportunidad. Soy bachiller en Ingeniería Económica con especialidad en Gestión Pública, muchísimo tiempo preparándome académica y políticamente para ponerme al servicio del país. Y bueno, como digo siempre, los resultados se dan en la cancha y es hora de cambiar a los jugadores, y voy y entro a la cancha con el número 8 de Fuerza Popular.
Gracias, Rosángela. Y bien, ahora pasamos al bloque del eje económico. Vamos a hablar acerca de estas medidas, qué es lo que están proponiendo ustedes, o sobre todo el partido político, porque hay un plan de gobierno y la ciudadanía quiere conocer, quiere saber qué es lo que ofrece cada partido. En tal sentido, vamos a contar con 2 minutos. Empezamos con Sigrid Bazán. Adelante, Sigrid, tienes 2 minutos para explicarnos el eje económico del plan de gobierno de tu partido. Bueno, solamente reafirmar, voy con el número 6 de JP, creo que por ahí hubo un error también a la hora de poner mi número, y sí, evidentemente creo que el plano económico es uno de los más importantes, sobre todo porque estamos en una crisis sanitaria que se ha convertido en su punto más álgido en una crisis económica. Tenemos en realidad un enfoque y un gran paraguas de cambio constitucional, porque así como Alberto Fujimori no quiso reformar la Constitución, sino quiso plasmar un proyecto político personalista en la Constitución del 93, nosotros apostamos porque el proyecto político de una nueva Constitución sea el de la gente. Creemos que si es que ha de haber una nueva Constitución, tiene que recaer en manos de las personas, y principalmente estamos a favor, y ojalá la campaña que estamos llevando a cabo también por el cambio de Constitución haga entender a muchos que el tema del rol del Estado y del papel económico es importantísimo. Lo que estamos apostando es, primero, un impuesto por gran patrimonio. La idea es que sea un impuesto temporal para asegurar la estabilidad financiera y que sea aquellos patrimonios mayores de 100 millones de dólares. Evidentemente, creo, sus 2 dedos de frente, diría, una persona con más de 100 millones de dólares podría aportar a un impuesto de manera temporal y extraordinaria para que ese dinero vaya específicamente a temas de salud en medio de la pandemia y educación, que es uno de los sectores más afectados también por esta crisis. En segundo lugar, y también en el tema del plano económico, queremos erradicar la evasión y la elusión tributaria. Creemos que aquí podría venir además un importante ingreso para las arcas del Estado que también serviría para traducirla en estos bonos que ha anunciado el señor Sagasti, por ejemplo, que ha dicho que va a ser de 600 soles, pero no ha especificado todavía quiénes van a llegar. Creo que hay un enfoque todavía de insistir con los bonos familiares, cuando en realidad los bonos, para mí, y esto ya es un tema muy personal, deberían ser individuales. Eso lo han dicho muchos académicos y creo que debe nuevamente estudiarse. Y por otro lado, también con respecto al tema económico, no puede haber una gestión del Estado económica si es que no hay transparencia y si es que no se elimina la corrupción. Y en ese sentido, y añado una propuesta al plano económico, es eliminar la inmunidad parlamentaria. Ya hemos visto lo que ha hecho la mayoría fujimorista en el Congreso. Tal es así que tuvimos o se tuvo que disolver al Congreso, de acuerdo al TC, de manera constitucional, porque no solamente no se hizo nada, sino que retrocedimos y ahora lo que tenemos es una serie de investigaciones abiertas que alcanzan a distintos fueros y a distintos excongresistas que hoy por hoy además han dejado muy alicaído el nombre de congresista padre de la patria. Queremos recuperar esa postura y por eso es que además un grupo de jóvenes estamos apostando por el recambio. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Siri. Ahora es el turno de Rosángela. Adelante, Rosángela, tienes 2 minutos para explicarnos el eje económico del plan de gobierno de Fuerza Popular. Me causa dulzura cada vez que escucho a la izquierda contándonos un sueño, que suena bonito, la verdad, pero nunca explican cómo. Los recursos no caen del cielo, los recursos los trabaja la gente y los impuestos que nosotros pagamos son los que finalmente utiliza el Estado. La Constitución de 1993 abraza una economía social de mercado. La Constitución ya establece ponerse en contra de los abusos de las posiciones dominantes y de los monopolios. Eso ya está establecido en la Constitución. La ineficiencia del Estado, ¿qué ha pasado? Los últimos gobiernos se han olvidado de ese carácter solidario en salud y educación, tal como lo ha mencionado Sigrid. Entonces yo no entiendo cómo quieren atribuirle más funciones al Estado si el Estado no funciona, no cumple con lo mínimo. No es una cuestión de recursos. En el año 2020 se ha devuelto más del 30% del presupuesto en salud y en educación. Plata hay. Lo que no hay es eficiencia. Entonces, uno no tiene que quitarle a unos para darle a otros cuando realmente no lo van a hacer bien. Otra cosa que escuchaba, el presidente Fujimori no se sentó a establecer una constitución con su nombre. La Constitución fue debatida y aprobada por medio del Congreso Constituyente Democrático, en donde participaron personajes de izquierda, como ella también los debe saber, el señor Henry Piz, Julio Castro, que también son de izquierda. Evidentemente, a veces para mentirle a la gente somos muy ligeros. Y ojo, que es la única constitución avalada en referéndum. No podemos venderle a la gente un proyecto que no funciona. La misma Sigrid lo ha dicho en otro lugar, que no existe ningún gobierno de izquierda exitoso y ni existirá, porque la verdad es que el proyecto que tiene la izquierda es desfasado, solo genera miseria y pobreza, y eso no podemos apelar a nuestro país. Si realmente queremos al Perú, lo que yo necesito es que salgamos de esta crisis generando oportunidades a esos pequeños. La izquierda y el Estado tienen una fijación con las grandes empresas, cuando tenemos que voltear a ver a los pequeños. Ellos son el motor de la economía. En una economía donde existe un 70% de informalidad, tenemos que generarle facilidades a esos pequeños y eso es lo que apuesta
Fuerza Popular en su proyecto de defensa de la Constitución, generándole más oportunidades a los peruanos. Muchas gracias, Rosángela. Y bueno, ahora es el turno de Sigrid Bazán. Tienes 30 segundos para formular una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Rosángela. Adelante, Sigrid. Bueno, mi primera pregunta es de la señorita Rosángela, porque no escuché ninguna. Si su propuesta es defensa de la Constitución, si tanto la defiende, ¿qué es lo que la Constitución está haciendo hoy por hoy con los peruanos? ¿Qué está haciendo la Constitución con respecto al tema del sector privado que cobra y cobraba 20 soles por una paracetamol de 80 centavos? Y qué curioso que hable de que la Constitución del 93 tuvo una amplia votación cuando en realidad tuvo un 30% de aprobación en referéndum, si es que consideramos los votantes efectivos, y que todo lo que desreguló el ámbito del trabajo laboral, todo lo que privatizó el sector salud, lo había impuesto el señor Alberto Fujimori por decreto ley mucho antes de su proyecto autoritario de cambiar la Constitución. Entonces no desinformemos, porque a mí no me causa dulzura el fujimorismo, a mí lo que me causa es terror, esa mano dura que mató a tantos periodistas, trabajadores y personas inocentes. Muchas gracias, Sigrid. Ahora es el turno de Rosángela para responder esta pregunta por 30 segundos. Adelante, Rosángela. La Constitución está para que todos la leamos, artículo 61, te invito a leerlo cuando gustes. El tema, nuevamente, ¿quiénes supervisan el cumplimiento de lo que indica la Constitución? El Estado. ¿Qué pasó con SUNAFIL? No está haciendo su chamba. ¿Qué pasa con Indecopi? No hace su chamba. ¿Qué pasa con SUNAT? No hace su chamba. Fiscalizar no significa ir a sacar a palazos a los pequeños. ¿Qué propongo? Reactivación económica efectiva desde los bolsillos de los peruanos. Son miles las familias que, gracias al toque de quiebra, van a tener que meterse a su casa sin tener ni un sol. El bono no es la solución. Nadie come con 600 soles. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es eso, reactivación económica a través de darle facilidades a los pequeños para que se puedan... Muchas gracias, Rosángela. Ahora es tu turno, Rosángela, plantear una pregunta por 30 segundos. Adelante. Me indicas que te encantaría tener una nueva constitución, pero te pregunto, ¿por qué no reformar algún punto? ¿Qué punto de la Constitución te gustaría reformar puntualmente para lograr lo que tú dices? Porque me estás evidenciando de tu amor por el tema de estatizar prácticamente todo el Perú. Entonces, ¿qué punto de la Constitución te gustaría cambiar que tú crees que hoy? Gracias, Rosángela. Ahora es el turno de Sigrid. Tienes 30 segundos para responder. Adelante. Nosotros no queremos estatizar al Perú, lo que queremos es que se respeten las leyes. Y me causa gracia que se diga de que quienes están haciendo cumplir la Constitución cuando el fujimorismo tuvo todo el Congreso, una mayoría absoluta en el Congreso. Que me cuente la señorita Rosángela cómo el fujimorismo se aseguró de que se cumplieran las leyes, en lugar más bien de presentar leyes que fueron traídas abajo por el propio TC de inconstitucionales y de irresponsables. 2 reformas. Añadir a la lengua de señas del Perú como lengua oficial de este Estado podría ser una reforma antes de o en medio del proceso de un cambio constitucional si la gente lo avala. Y en segundo lugar, también, por supuesto, reformar el tema laboral, porque de la Constitución del 79 a la actual, lo que tenemos es que se ha erradicado todo el capítulo 4 en donde se establecían los puntos en donde el trabajo es un derecho, no es un privilegio como hoy por hoy resulta ser. Muchas gracias, Sigrid. Bien, hemos terminado el eje económico, ahora ingresamos al eje de salud, que es lo que propone los partidos que ustedes representan. Iniciamos con Rosángela, tienes 2 minutos. Adelante, Rosángela. Algo que me caracteriza y caracteriza al fujimorismo, igual a los fujimoristas, es la coherencia. No me gustaría escuchar a una persona defendiendo los derechos laborales, cuando tuvo la oportunidad de defenderlos no lo hizo. O sea, dejar de lado a tantos jóvenes despedidos por la República y hoy venir aquí a un medio a hablar de derechos laborales sí me parece una burla y no me gustaría que lo toque. Respecto a salud, puntualmente, hoy se sigue cometiendo los mismos errores que se hicieron con el gobierno del señor Vizcarra. Necesitamos acorralar el virus. ¿De qué manera? Pruebas moleculares masivas. Necesitamos identificar inclusive a los asintomáticos. Son muchas familias que hoy están contagiadas y están saliendo a hacer sus compras. Lo que el Estado tiene que asegurarles no solo medicina, sino también alimento. Si una familia de 5 miembros o de 4 miembros están infectados, ninguno debería salir. El Estado es quien le tiene que proveer los alimentos suficientes y los medicamentos suficientes para que ellos no puedan salir a exponer a más peruanos. Segundo, y sí coincido totalmente con el tema de unificación del sistema de salud público, porque no puede ser posible que una persona tenga el salud y que otros tengamos el SIS y finalmente ninguno de los dos funcione, en donde se haya colapsado el sistema, en donde un peruano tenga que esperar tantas horas o tantos días o tantos meses para una cita, cuando la vida de las personas es un derecho fundamental ya establecido en la Constitución de 1993 y que no se está respetando. Para ellos, lo que nosotros sí queremos es una reforma del sistema de salud y que, por favor, los funcionarios públicos se den cuenta que están jugando con vidas. Esto no es un tema en la que nosotros tengamos que proteger o dividir a la clase social. Necesitamos salvar vidas y para eso también que las vacunas
puedan también ser difundidas por el privado. Si yo quiero salvar la vida de mi madre, voy a sacar de donde sea para poderme comprar una vacuna para ella porque es una persona vulnerable. No puede ser que la izquierda siga queriendo acaparar que el Estado ponga en riesgo la vida de 33 millones de peruanos. Ok, muchas gracias. Ahora es el turno de Sigrid Bazán. Tienes 2 minutos. Adelante, Sigrid. Bueno, nuevamente no he escuchado ninguna respuesta y de hecho la propuesta de más pruebas moleculares tampoco me ha calzado en un momento en el cual Vizcarra propuso más pruebas moleculares, no las adquirieron, Sagasti propuso más pruebas moleculares, no ha dado evidencia que hayan llegado. Bueno, Keiko o la señorita Rosángela está proponiendo más pruebas moleculares, yo no veo cómo eso vaya a solucionar el tema salud, sinceramente. Y sobre el tema de izquierda, derecha y trabajo, bueno, claro, como yo no he estado en un trabajo y he faltado a mi trabajo para hacer campaña proselitista, como sí lo ha hecho la señorita Rosángela, bueno, en fin, podemos pasar a otro tema porque creo que de ahí nadie va a salir contenta, pero sobre el tema sí propositivo y solamente para regresar a esto de las propuestas de salud, sí me parece importante que la vacuna sea prioritariamente, y eso pasa en otros países, en Alemania, en el Reino Unido, en toda Europa. O sea, aquí le tenemos miedo a hablar de sindicatos, pero cuando vemos otros países tienen tasas de sindicalización del 20%. Aquí tenemos miedo de decir que la vacuna debe ir prioritariamente a la gente que más la necesita, y no que vaya la gente que más la pueda pagar, porque así ocurre en Estados Unidos, así ocurre en Europa. No porque la izquierda se está inventando ahora la pólvora sobre cómo debe administrarse la vacuna, esos son criterios internacionales y creo que el resto es desinformación. Y sí me preocupa la desinformación en una campaña en donde se habla de mano dura y la señora Keiko nuevamente con otro nombre, felizmente que ya no se llama Fuerza 2021, cada vez que cambia de elección, cambia de nombre, pero sí se propone una mano dura que en realidad lo único que nos dice es, no sé, 15 asesinados en Barrios Altos, 10 asesinados en Cantuta, 9 asesinados en El Santa, periodista Pedro Yauri asesinado, periodista Gustavo Gorriti secuestrado, Pativilca, 6 asesinados, familia Ventosilla, 6 asesinados. Bueno, creo que la verdad es que ya no estamos en los 90s y si hablamos del pasado, creo que el fujimorismo es lo más retrógrado que tenemos ahora como opción. Creo que lo importante para salvaguardar la salud de las personas es que, por ejemplo, sí, regreso al tema de la Constitución, esta sea garantizada como un derecho, no como una mercancía, no como algo que se compra si tienes plata, sino que realmente todas las personas por igual puedan tener acceso. Y la ineficiencia viene de los malos administradores del Estado y el fujimorismo ha estado en el Congreso por mucho tiempo, ha estado legislando y lamentablemente no nos ha ofrecido respuestas. Muchas gracias, Sigrid. Ahora es el turno de Rosángela para plantear una pregunta o un comentario con respecto a lo expuesto por Sigrid. Adelante, Rosángela, tienes 30 segundos. Estoy escuchando atentamente que ya volvió la Sigrid de Canal 2. Sin duda es muy eficiente. Las palabras bonitas no solucionan. Yo sí quiero comentarles algo. Hacer política no es fácil. Y veo que ella se ha aventurado nuevamente porque me ha hablado 2 minutos acerca de soluciones en salud. Yo le pregunto puntualmente, ¿por qué no dejar que el privado también adquiera cuando ha las vacunas para los peruanos, cuando ha demostrado ser mucho más eficiente que el Estado? Ok, muchas gracias, Rosángela. Sigrid, es tu turno, 30 segundos para responder. Adelante. Yo no sé cómo Rosángela puede decir que el privado ha sido eficiente para ver el tema de salud, cuando de las decenas de clínicas que hay, el Estado tuvo que rogarles, por favor, clínicas, ¿quiénes se ponen la mano al pecho y se prestan los servicios para el Estado? Ni 20 clínicas acudieron al llamado estatal. Hoy en día hay personas, hasta el día de hoy, 27 de enero, endeudadas por decenas de miles de soles porque tuvieron que internarse en una clínica privada 2 meses porque no sanaban del COVID. Y personas que tuvieron suerte para sobrevivir y tener que ahora vivir endeudadas. Digo suerte porque otras fallecieron. Entonces, díganme, por favor, alguien, ¿qué hizo el sector privado cuando cobró 20 soles por una Panadol? ¿Qué hizo el sector privado cuando cobró por pruebas moleculares que el INS hacía gratis? ¿Qué hizo el sector privado con las AFPs cuando aumentaba su prima en medio de una crisis económica? Yo no satanizo al sector privado, pero hay que ponerle reglas y tiene que ser una empresa y un sector privado responsable como en otros países sucede. Gracias, Sigrid. Ahora tienes 30 segundos para formular una pregunta a Rosángela. Adelante. En concreto, ¿cuál sería, además de cazar el virus, además de comprar más pruebas moleculares, usar mascarilla, usar alcohol y lavarse las manos, qué propuesta concreta trae el fujimorismo que no ha hecho con su representación parlamentaria en los últimos meses o que no ha propuesto, traería la señorita Rosángela ahora en medio de la pandemia y esta segunda ola? Gracias, Sigrid. Rosángela, es tu turno. 30 segundos. Adelante. Es muy fácil hablar desde nuestra zona de privilegio. Recordemos que el Perú no es Suiza, el Perú no es un hotel 5 estrellas de Miami. Sigrid se atiende en clínica y me está hablando a mí de salud, que tengo que hacer cola en la posta porque la tengo cerquísima. Entonces no podemos
hablar de lo que desconocemos. La gente fue a buscar apoyo en la clínica porque Revalíate no tenía camas, porque estaba colapsado, porque la gente se estaba atendiendo en camillas fuera. Si tú vas y te das una vuelta o un paseo ahora que estás en campaña al hospital de Villa María, el María Auxiliadora, te vas a dar cuenta cómo se atiende la gente. La gente no va al privado porque quiere endeudarse, va porque quiere salvarse la vida. Ok, muchas gracias, Rosángela. Y bien, hemos terminado con este bloque y vamos a ingresar al bloque de educación. ¿Qué es lo que ofrecen los partidos políticos con respecto a educación? Y además, esta pandemia no solamente ha golpeado la economía, sino también a los estudiantes escolares que han dejado de estudiar, se han ofrecido tablets, en fin, tantas cosas, tantas medidas, y no hemos visto los resultados esperados. ¿Qué nos ofrecen el tema de educación? Iniciamos con Sigrid. Tienes 2 minutos, Sigrid. Bueno, nuevamente no escuché ninguna propuesta de Rosángela, la verdad es que me gusta mucho el debate, creo que está muy bueno, pero sería también interesante responder a las preguntas que se plantean. Sobre el tema de educación, creo que ese es uno de los pilares. La pandemia ha demostrado que nos falta, por ejemplo, supervisar la educación básica y regular. Estamos a puertas de un nuevo año escolar, entre comillas, se supone que va a continuar virtualizado, no sabemos si el gobierno no nos ha dado claves de hasta cuándo, bajo qué criterios, y sí, una de nuestras propuestas, en particular mía, queremos generar un proyecto de ley para que se superintendencia que fiscalice todo lo que es la educación básica y regular, y sobre todo, no solamente a la del Estado, sino también, porque además todo lo que digo tiene una razón de ser, no es porque se me ocurra. El tema de los colegios, pensiones, pese a que no ofrecían los mismos servicios, fue algo que en medios de comunicación evidenciamos y fue algo que los padres de familia clamaban por mejorar. Eso tiene que también verse. En segundo lugar, que los maestros sean correctamente remunerados. No se puede, además, hacer algún tipo de rebaja o hacer algún tipo de parche en cuanto a pensiones si se le baja el sueldo a los maestros, porque ellos también son trabajadores. Esto con respecto a una superintendencia que fiscaliza ese sector. En segundo lugar, también nos parece importantísimo eliminar las exoneraciones tributarias para las universidades privadas. Creemos que nadie debe tener privilegios y que la educación debe comenzar a desempresarializarse, debe empezar a verse también como un derecho, como lo son la salud, los servicios básicos, etcétera. Y también, ¿por qué no?, fomentar el servicio civil para otras carreras, así como existe el CERUM o el CESIGRA, que ya no es obligatorio en cuanto a los estudiantes de Derecho, de tal manera que se integre a los jóvenes al desarrollo del país. Muchas gracias, Sigrid. Ahora es el turno de Rosángela. Tienes 2 minutos para explicarnos las propuestas en temas de educación. Adelante, Rosángela, 2 minutos. ¿Cómo estará desconectada de la política? Todavía Sigrid creo que está calentando, porque un político hace política activa, un periodista informa con objetividad, y ella, cuando tuvo la oportunidad, solo se dedicó a atacar e imponer su ideología, ocupando un medio, ¿no?, y aprovechando ese medio, ese espacio, para contarnos una idea. Ella plantea una superintendencia, pero ¿para qué vas a crear una superintendencia si tú como congresista puedes fiscalizar? Tú como congresista puedes asistir a todos los colegios sin invitación para darte cuenta de la realidad, hacer un informe, ir y pararte, te puedo acompañar si gustas, si es que estamos en el Congreso en ese momento, a que el Ministerio de Educación cumpla con sus funciones. O sea, no necesitas una superintendencia, tú con la función de fiscalización tienes esa potestad de representar a la gente. ¿Qué planteo puntualmente? Por cada 6 egresados universitarios necesitamos 26 técnicos, y hoy en día la educación técnica en nuestro país está descuidada. Necesitamos retomar los diplomas de especialización técnica que se daban antiguamente en los colegios. Los chicos llevan educación para el trabajo, pero hoy ellos salen solo con el certificado de estudios y no tienen ningún diploma que les permita llevar su especialidad técnica y además convalidar con algún sector o convalidarlo más adelante con un instituto técnico. Entonces se tiene que retomar primero la certificación en la especialidad técnica, luego la doble certificación para que convaliden con el CEPTRO, y bueno, esa es mi propuesta puntual. Gracias, Rosángela. Ahora es el turno de Sigrid Bazán. Tienes 30 segundos para formular una pregunta o un comentario con respecto al expuesto por Rosángela. Adelante, Sigrid. Bueno, creo que me parece muy interesante porque, claro, los congresistas tienen la potestad de fiscalizar, pero si es que no pueden o no necesitamos superintendencias, que se elimine la SUNAT, que se elimine, ¿no es cierto?, todo tipo de ente fiscalizador y que los congresistas hagan todo el trabajo. Que se elimine la SUNEDU, total, los congresistas también pueden visitar universidades. Creo que ese no es el punto. Entiendo que hay una labor de fiscalización de los congresistas y créanme que es una de las que queremos rescatar, pero yo le preguntaría en todo caso a Rosángela, además del sector educación, ¿qué haría por el tema universidades y qué la diferencia de otros candidatos? Porque lo que veo es que aparentemente ella es la candidata abanderada del sector privado. ¿Qué lo diferencia de Rafael López de Aliaga? ¿Qué la diferencia de otras candidaturas? No lo sé.
Ok, gracias, Sigrid. Rosángela, tienes 30 segundos para responder. Adelante. Yo no tengo por qué responder por terceros, me halaga que me puedas hacer las comparaciones y que sea la banderada. Gracias Sigrid por ponerme ese título, pero yo creo que por los universitarios, ahorita, básicamente, ¿qué se tiene que hacer? Son 50 universidades que no han sido licenciadas y esos jóvenes no se pueden quedar en el aire. Ahí sí necesitamos una administración transitoria para que supervise esas universidades de adentro y que los jóvenes no pierdan la oportunidad de concluir los estudios, porque todavía se siguen peloteando entre las universidades privadas si los van a aceptar o no, que si la malla curricular calza o no, o que si simplemente, como tú bien lo has dicho, ¿no? Son jóvenes que vienen de universidades, creo que tú las llamabas pobres, entonces por venir de universidades pobres, entonces ellos no podrían entrar, por ejemplo, convalidar con la Católica, en donde estudiase, o con la de Lima. Yo creo que esa discriminación no debería existir. Gracias, gracias. Bien, bien, ahora Sigrid, tienes 30 segundos para responder. Adelante. Bueno, yo nunca he dicho nada de universidades, pero al fujimorismo le encanta, a través de su relato de que Fujimori pacificó el país y no pueden superar, digamos, la época de los 90, siempre le gusta tergiversar las cosas que escucha y así como otros tabloides, busca desinformar a las personas. Bueno, he tenido bastante trabajo informando y lo que sí podría decir es que el tema del paralelismo a la SUNEDU me preocuparía, es decir, me preocuparía querer socavar todo el trabajo que se hizo detrás de la ley universitaria por la cual se destruyó y en buena hora la ANR, porque esta Asamblea Nacional de Rectores lo único que era un nicho de corrupción entre rectores que entre ellos se privilegiaban ni siquiera para con sus universidades, sino para llenarse los bolsillos. Y esperamos que ahora más bien ese trabajo se mantenga, ¿no? Quizá hay una pregunta que se le podría devolver también a la señorita Rosángela, es si en algún momento pensaría en reformular la ley universitaria o eliminar la SUNEDU, porque si no he entendido muy bien o muy clara su propuesta, la idea de supervisión ya está a cargo de esta entidad. Adelante, Rosángela, 30 segundos. No es que en ningún momento te dije supervisión, porque la SUNEDU está haciendo una buena función y tendríamos que, al contrario, darle mejores herramientas para que no solo supervise a las universidades, sino también pase a supervisar los institutos. Lo que yo te estoy hablando es de una administración transitoria dentro de esas universidades que han sido copadas, y lo tengo que decir, ¿no? Han sido a veces empresarios que se han excedido, han sido algunos que han hecho no sé, tú lo has visto en la tele, un cartón ahí en donde era una universidad. Pero lo injusto es que los jóvenes se perjudiquen. Y es para ello que nosotros tenemos que tener una solución. Más allá de nuestras diferencias políticas, de repente nunca vayamos a conciliar, pero sí tenemos jóvenes por los que tenemos que apostar y no los podemos dejar en el aire. Si no logramos reengancharlos en todas las universidades, algo tenemos que hacer por ellos para que no pierdan el año escolar. Y a eso me refería. Muchas gracias, Rosángela. Ahora vamos a hablar sobre seguridad ciudadana. ¿Qué nos ofrece el partido Juntos por el Perú? Adelante, Siri, tienes 2 minutos. Bueno, sobre seguridad ciudadana es verdad que el Congreso de la República tiene que articular esfuerzos, porque eso no solamente depende de una ley o de reformular de alguna manera el Código Penal. Creemos que endurecer las penas no siempre, ojo, no digo que no se deba hacer, pero no siempre ha sido la solución. Y sí estamos planteando por una candidatura, y yo sí quiero mencionar ahí la candidatura presidencial de Verónica Mendoza, porque siento que apuntala muchísimo lo que es el conocer el país y sobre todo conocer la organización que hay a nivel vecinal, a nivel comunal, trabajar con las rondas campesinas, articular por supuesto con las juntas vecinales, y la idea es que la seguridad ciudadana también pueda ser organizada desde todos los puntos y de todas las esferas. Fortalecer la Policía Nacional, hay una reforma de la Policía Nacional pendiente, recordemos que esto nunca se llevó a cabo, que retirar unos cuantos generales de la policía no es una reforma y lamentablemente, y hay que mencionarlo como en otras instituciones, hay malos elementos ahí, entonces mientras eso no se acabe no vamos a poder directamente atacar los problemas de la inseguridad que sí son urgentes. En segundo lugar, necesitamos, además de este enfoque participativo, tener las 15 ciudades más importantes, de los distritos más importantes, tienen que contar con un promedio de efectivos de seguridad de 1 por cada 300 personas. Estoy leyendo mi texto para no confundirme con los números. Y aumentar en 50% el patrullaje de todo el país. Esto está dentro de un plan de gobierno nacional que, como les comento, no solamente vamos a decir y prometer irresponsablemente lo va a hacer 1 o 2 congresistas, pero sí lo tiene que hacer el ministro del Interior, el que salga elegido, y por supuesto también lo tiene que hacer las otras instituciones en conjunto con los gobiernos locales, regionales y las organizaciones sociales. Muchas gracias, Sigrid. Ahora es el turno de Rosángela. Tienes 2 minutos para explicarnos el tema de seguridad ciudadana, que es lo que ofrece Fuerza Popular. Adelante, 2 minutos. Nuevamente la izquierda queriendo solucionar el mundo y bajarnos las estrellas, no nos explica cómo y con qué recursos. Me encantaría que existiera un policía, no sé, por cada 100 peruanos, pero en este momento de crisis no hay dinero. Nosotros vamos a explicar cómo en Fuerza Popular, con los recursos que ya están, se puede fortalecer realmente la Policía Nacional. ¿Quién está más cercano al delito, que puede perseguir el delito? Son ahorita las comisarías.
¿no? Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las comisarías a través de 2 puntos. Primero, es el patrullaje inteligente. Se sabe de antemano cuáles son las zonas rojas, cuáles son los puntos críticos, en donde hay mayores delitos diarios. Entonces, ahí es donde tiene que haber el patrullaje inteligente. Segundo, miren lo que sucedió en Girón de la Unión. Se robó una joyería y en pocas horas la policía pudo capturar a los delincuentes. ¿Gracias a qué? A un trabajo de inteligencia. Y eso es lo que tiene que haber en cada comisaría, un detective que permita hacer un trabajo de inteligencia dentro de las comisarías para no esperar ese llamado de que la gente no quiera ir a denunciar porque simplemente cree que es una pérdida de tiempo. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras, solo el 16% de peruanos que son asaltados o lo que fuese, se acercan a la comisaría porque los demás creen que es una pérdida de tiempo. Entonces nosotros tenemos que devolverle la confianza. Y finalmente, y algo muy importante, ¿tú cómo vas a conectar a la policía con las juntas vecinales que ya están organizadas? Para ello lo que tienes que hacer es una policía comunitaria que trabaje en conjunto con los guachimanes, con las juntas vecinales y que ellos también reciban la misma capacitación que puedan recibir los policías para que puedan ser el primer punto de alerta respecto a seguridad. Yo creo que lo más cercano va a ser esto en este momento que la verdad es que poco o nada de recursos tenemos por la crisis. Muchas gracias, Rosángela. Ahora es el turno de Sigrid Bazán para formular una pregunta, un comentario por 30 segundos. Adelante, Sigrid. Bueno, pero esto de los puntos rojos, Rosángela, ya se conoce, sí, claro, como tú has dicho, se llama el mapa de la delincuencia, se publica todos los años, hay ONGs que abonan data a esos estudios y ya se usa. Ya hay un patrullaje inteligente, de veras, lo hemos informado además por muchos meses, años, etcétera, que siempre se intenta. El problema es que no se dan abasto, el problema es que la articulación en los planes cerco no siempre se llega a dar, el problema es que la delincuencia cada vez está más sofisticada. Y yo aquí no quiero debatir tanto, yo siento que sobre la seguridad ciudadana sería imposible que muchos candidatos encuentren tantas diferencias. Yo creo que es un tema que deberíamos trabajar todos en común. Pero sí me parece importante rebatir un poco la idea de que no hay dinero, porque se nos ha dicho siempre que no hay dinero. No hay dinero para salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para pagarle bien a la gente. Las empresas tampoco tienen dinero para respetar los derechos de los trabajadores. El Estado no tiene dinero. Y luego te sueltan un bono para los de la ONP. Y luego te sueltan un bono de 600 soles. Y luego... Entonces, esto de no hay dinero, yo preguntaría, ¿es más mito que cierto? Porque de que hay, y se está empezando a usar. Gracias. Ahora es el turno de Rosángela para responder la pregunta. Tienes 30 segundos, Rosángela, adelante. Mira, yo vivo cerquísima a una zona roja y te puedo asegurar que no hay patrullaje inteligente en este momento. Inclusive, ni siquiera hay comisarías en todos los distritos. Estamos hablando de, bueno, tú desde San Isidro, yo desde aquí, desde mi casa, pero el problema es que en Lima, o sea, Lima no es el Perú, hay muchísimo más allá y es que la realidad se tiene que ajustar a ello. Tiene que haber patrullaje inteligente al interior del país también. Entonces, eso puntualmente, y de que hay dinero sí, pero si lo devuelven, el Estado nuevamente ni siquiera puede cumplir lo básico, educación y salud, y no lo está haciendo, nos está devolviendo el dinero, y un bono no es la solución. Gracias, Rosángela. Ahora, tú, Rosángela, tienes 30 segundos para formular una pregunta, un comentario con respecto al expuesto por Sigrid Bazán. Adelante, Rosángela. Bueno, en realidad, referente a las propuestas que ella indicó, o sea, no escuché propuestas, pero sí me gustaría indicarle qué cosa de Miami, o sea, la seguridad que hay en Miami, le gustaría que haya aquí en el Perú. Ella que conoce tanto este lugar o que comúnmente va, yo creo que hay algo de ahí que podría traer, que podría funcionar en nuestro país. ¿Qué sería? Gracias, Rosángela. Sí, tienes 30 segundos, adelante. No, yo no he viajado tanto a Miami, no sé dónde saca, porque colgué una u otra foto, porque he viajado, porque he trabajado. Me gustaría preguntarle a la señorita Rosángela por qué se saltaba o se tiraba la pera en el trabajo cuando tenía que trabajar en el Congreso. ¿Haría lo mismo como congresista? ¿Se tiraría la pera para ser portátil de Keiko siendo congresista de la República? Porque eso es algo que yo nunca he hecho. Si he viajado, ha sido con mi plata, producto de mi trabajo, al que iba responsablemente. En segundo lugar, también le preguntaría qué cosas admira de su lideresa, sobre todo si admira las mentiras que dice, porque hace poco, por ejemplo, dijo que le otorgó todos los votos de confianza al señor Vizcarra cuando ya Ojo Público ha publicado que el Partido Naranja le negó los pedidos de confianza a Alfredo Torne, a Fernando Zavala y a otros premiers. Gracias, Siri. Bien, hemos terminado con este bloque de seguridad ciudadana. Ahora entramos a un tercer bloque. Tienen 2 minutos cada una para que puedan exponer sus ideas, qué es lo que van a hacer llegando al Congreso de la República, qué proyectos de ley van a impulsar, por qué quieren ser congresistas. Adelante, Rosángela, tienes 2 minutos.
Bueno, sin duda siempre lo he indicado y a donde voy lo indico. Tengo una fiel convicción de seguir defendiendo la Constitución de 1993, que algunas ideas nefastas y absurdas quieren modificar a puro gusto. Y lo peor es que irresponsablemente algo que ni siquiera quieren experimentar en nuestro país, algo que no ha funcionado y no va a funcionar. Ese es en primer término. Segundo, la defensa de la vida. Lo indica el ideario de Fuerza Popular, defender la vida desde la concepción, que es algo que muchas veces la izquierda no le interesa y no le importa el asesinato de tantas criaturas por el simple hecho de que indican, ¿no?, de que la realización o la decisión de la mujer está por encima. Tercero, el tema de las drogas, tan a la ligera que ya se sigan sumando al tema de legalizar la marihuana o que me fume un porrito, como si fuera algo normal, cuando nuestro país tiene índices altísimos de jóvenes que se nos pierden por consumo de drogas, padres que están batallando, intentando sacar a sus hijos de las drogas, y me parece totalmente irresponsable que hoy ese tema se haya puesto tan a la ligera. Tercera, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que creo que es fundamental. Lucha contra la discriminación de todo tipo. No me parece justo que al llamado de una persona con influencias, las ONG se activen, y cuando una fujimorista es víctima de acoso político, es víctima de insultos, absolutamente nadie dice nada. Desde Fuerza Popular y como candidata número 8 por Fuerza Popular, lo que vamos a requerir es eso, defender las ideas que siempre hemos tenido. Y no me pone mal decir que soy orgullosamente fujimorista por eso que hizo Alberto Fujimori en su segundo gobierno, por lo que nos dio hoy y por lo que nos permite el que las puertas del mercado internacional estén abiertas para nosotros los peruanos. Porque esos bonos que se repartieron salieron de las arcas del Estado, arcas que quedaron en verde cuando Alberto Fujimori fue presidente. Entonces, si hay algo que me debería enorgullecer es eso, y no compararme, por ejemplo, o a decir abiertamente, aplaudir a Fidel Castro o a Hugo Chávez y decir que uno lo admira cuando realmente sus países están pasando por una dictadura total hasta el día de hoy. Yo creo que es irresponsable lo que ha señalado la señorita Sigrid, y bueno, se nota que no es periodista de investigación, porque si no sabría que yo pedí licencia sin goce, que es justamente lo que cualquier funcionario público debería hacer cuando quiere levantar su voz de protesta. Gracias, Rosángela. 2 minutos, Sigrid Bazán, adelante. Bueno, la verdad es que no sé tampoco qué la señorita Rosángela, por más de que no haya ejercido el periodismo, porque yo nunca he dicho que admiro a Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni nada por el estilo, en absoluto. No lo haría, no lo haré, no queremos eso para el país, queremos un país que además, bajo sus propias características, pueda tener un modelo propio. Y sí, en todo caso, me parece gracioso que mencione la defensa de la vida, cuando Keiko Fujimori en el 2017, sumado a Úrsula Letona, a Carla Scheffer, todas apostaban por la pena de muerte, viva la pena de muerte. Entonces, me da un poco de risa esta incoherencia sobre defensa de la vida y a qué vida se refieren, porque aparentemente, y después de todos los asesinatos que también se cometieron en los 90s, hay algunas vidas que valen más que otras para el fujimorismo. Yo no apostaría jamás por un partido político con el apellido de una persona y mucho menos de una familia. Claro que ya no quedan fujimoristas que postular, porque uno está preso, la otra está investigada y está postulando de alguna manera, no sé cómo está postulando, en verdad, con qué sangre en la cara, y bueno, el resto también de familiares, entiendo, están o prófugos o con investigaciones pendientes. Entonces, yo lo que he puesto es por un cambio, es por un proyecto distinto, y en ese sentido sí sentimos que el pacto tiene que emanar de las personas, el pacto social, la definición de constitución así lo dice, y lo que no queremos es imponer todo por decreto ley para luego reafirmarlo en un referéndum que de alguna manera también fue autoritario. Y sí buscamos con propuestas concretas acercarnos a las personas, porque no nos llenamos de discurso. Esto de cazar al virus suena bonito y tener pruebas moleculares suena bonito, pero en la práctica no nos dice nada. Nosotros necesitamos oxígeno para las personas y hay una sola empresa que lo controla. Tenemos que abrir plazas, comisarías, colegios para la distribución de oxígeno y de pulsioxímetros. El Estado tiene que hacerlo porque la empresa privada no lo hizo en abril, no lo hizo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, lamentablemente alguien tiene que poner ahí la mano y hacer esas cosas. Y nosotros queremos hacerlas. Por eso estamos postulando sin ninguna mochila, porque lo que ha quedado en verde no es la economía del país, son los billetes que se llevó el señor Fujimori en el avión presidencial, en maletas y entre otras cosas. Y por supuesto lo que nosotros queremos es no regresar al pasado, no regresar a la corrupción, a la compra sistemática de medios de comunicación. Nosotros queremos trabajar, algo que la lideresa de Fuerza Popular jamás ha hecho, y más allá de dónde viva o dónde no viva, o si viaja o no viaja, tenemos, creo yo, jóvenes con una trayectoria impecable, de trabajo, de esfuerzo, de haberse ganado todo, y creo que eso es lo que vamos a llevar al Congreso ahora. No vamos a pedir licencia con goce de haber o sin goce de haber para hacer campaña, sino todo lo contrario, abocarnos a nuestro trabajo.
Muchas gracias, Sigrid. Hemos terminado con estos 3 bloques, agradecemos a las candidatas. Y bueno, hay 3 preguntas que están en el público, temas controversiales, queremos saber su posición. Rapidísimo, 30 segundos. ¿A favor o en contra de la unión civil? Adelante, Rosángela. Ya lo hemos indicado, estamos a favor de la unión patrimonial. Ok. Sigrid, 30 segundos, a favor o en contra de la unión civil. A favor de la unión civil y se plantea en el Congreso a favor del matrimonio igualitario. Ok, segunda pregunta, ¿a favor o en contra del aborto? Adelante, Rosángela, 30 segundos. Mi defensa de la vida es por todas las vidas, de todas las víctimas. Evidentemente soy pro vida y esa va a ser mi lucha en el Congreso. No voy a permitir que ideas nefastas, como ha sucedido en Argentina, ingresen a nuestro país. Gracias, Sigrid. ¿A favor o en contra del aborto? Adelante, 30 segundos. Bueno, yo estoy a favor del aborto, así como a una pequeña de 12 años, este país y ninguno del mundo le permite adoptar porque tiene 12 años, porque adoptaría a una niña de 12 años, tampoco debería obligársela a dar a luz. Yo creo que ahí hay que orientar mucho a las personas, entender lo que pasa a una persona que es víctima de violencia sexual y otro tipo de causales, y sí, estoy a favor, no del aborto, de despenalizar el aborto, que es muy distinto. Gracias. Tercera pregunta, ¿cambio de constitución o reforma constitucional? Adelante, 30 segundos. Yo creo que hay algunos puntos que podemos reformar y para eso vamos a utilizar justamente los mecanismos legales que nos permite, que van a hacer las modificaciones en 2 legislaturas, y eso es, si es que hay algo que modificar, se debatirá y se hará, pero de ninguna manera un cambio de constitución. Sigrid, 30 segundos, ¿a favor del cambio de constitución o una reforma constitucional? Bueno, reformas constitucionales hemos tenido miles y podremos seguir teniendo, pero mientras la Constitución no cambie, no va a haber realmente una diferencia. Ojo, nosotros no queremos imponer el cambio constitucional, queremos que la gente decida en una segunda urna y que luego, si es que se aprobase un cambio de Constitución, la gente también pueda votar un eventual texto sustitutorio de la Constitución también. Eso tiene que ser un acuerdo, un nuevo pacto entre todos. Muchas gracias. Ahora, palabras finales para invitar al público porque tienen que votar por ustedes. Adelante, Rosángela. Bueno, en realidad agradecerles el espacio. Si las palabras bonitas cambiaran al país, evidentemente llamaría a Sigrid Bazán, pero para nada más. Yo creo que ya aprovechó muchísimo tiempo el espacio, que era un medio de comunicación, para despotricar de toda la oposición. Yo creo que un periodista tiene que ser objetivo en todo momento. Por más diferencias políticas que tenga, uno no puede utilizar un espacio para despotricar acerca de algún disgusto, ¿no? Y yo sí le diría algo, qué bueno que en Fuerza Popular todas las personas estén prestas a participar en las investigaciones y no como otras personas que se corran pese a haberle cargado las agendas a las personas que probablemente son corruptas en nuestro país, pero de eso no se dice nada. Siempre hay un sesgo en la izquierda y evidentemente no vamos a permitir el avance de la izquierda radical en nuestro país y las ideas nefastas del pasado no van a tener partida en nuestro país. Gracias, Rosángela. Adelante, Sigrid, tus palabras finales. ¿Qué más pasado y obsoleto que el fujimorismo? Nosotros desde Juntos por el Perú, JP, representamos una opción de cambio. Lamentablemente, y yo no voy a demandar aquí a la señorita Rosángela por difamación ni por nada, porque no me toca, pero nadie ha cargado las agendas de nada, de nadie. De hecho, Verónica Mendoza no está investigada por absolutamente nada sobre el caso que ella hace mención. A diferencia de la señora Keiko Fujimori, que sí está como investigada en el Ministerio Público, una señora que tuvo que ocultarse por muchos años tras la vergonzosa aparición de ella tras las rejas. El fujimorismo ha tenido la mayoría absoluta. El fujimorismo podría haber hecho reformas constitucionales. El fujimorismo podría haber eliminado la inmunidad parlamentaria. El fujimorismo podría haber fiscalizado colegios, podría haber puesto patrullaje inteligente. Dígame, señorita Rosángela, y díganme todos, ¿qué ha hecho el fujimorismo en el Congreso? Y sonarán grillos. Yo creo que lo que toca ahora es optar por el cambio. Voy con el 6 de JP. Muchas gracias, Siri. Gracias, candidatas. Le deseamos éxitos y qué bueno tener estos debates alturados, cada uno con ideas distintas, algunos puntos donde se pueden poner de acuerdo, pero eso es lo rico del pluralismo, de las ideas que caracteriza a nuestra política. Y es bueno desterrar las viejas costumbres, tanto de jóvenes y adultos que a veces llevan por un lado la politiquería ridícula, absurda, pero hay que rescatar los valores para poder llevarle al público lo mejor, más propuestas, menos escándalos políticos. Muchas gracias, le deseo a ambas éxitos y nos vemos el próximo miércoles, no, tenemos el lunes también nuevos candidatos. Gracias al público, un saludo a todos. Gracias, Andrea. Gracias, Rosángela. Ojalá podamos debatir de nuevo. La verdad es que me ha gustado mucho el debate. Excelente, chicas, suerte. Nos vemos.